Normalmente la falta de perdón es un problema espiritual, yo creo. Es falta de conocer la Biblia, es falta Ujú. de caminar con Dios, es falta de tratar de solucionar las cosas. En Mateo 5 nos explica, dice que si traes tu ofrenda al altar y de ahí te acuerdas Ujú. de alguien que tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda y ve y arregla las cosas con él. Ahora es interesante que hay muchas gentes dentro de la iglesia que saben que una persona le dejó de hablar, ya no tiene la misma comunicación, ya no tiene la misma relación que antes Ujú. tenía y algo sucedió, algo permitieron que pasara y no son suficientemente maduros como para decir ok, voy a arreglar eso. Si yo ofendí, pues yo voy a pedir perdón, ¿verdad? Pero si aún así hay una cosa que no se puede arreglar, pues en lo que dependa de mí, o Ujú. sea, si depende de mí estar en paz con la gente, pues yo lo voy a hacer. Entonces un cristiano, y eso se lleva a la madurez. Ujú. Hoy en día vemos mucha gente inmadura, pero por falta de que no conocen la Biblia y aparte de que no quieren tomar ese paso del perdonar a la gente. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, hola, yo soy Josué y bienvenidos a otro episodio de Sal y Luz. Y estoy aquí otra vez con el pastor Víctor Velázquez, ya después de tiempo. Y pastor, ¿cómo está? Estamos bien, gracias a Dios. Como tú te puedes dar cuenta, en Lima hace mucho, pero mucho frío, pero estamos bien, gracias Eso a sí, Dios. y peor todavía que tenemos aire acá en el estudio y nos hace sufrir un Un poquito más poco nada todavía. más. ¿Y qué tal el viaje, pastor? Bien, gracias a Dios estuve en México, en unas iglesias predicando y luego fui a la conferencia que hace el pastor Win, conferencia de pastores y me fue muy, muy bien, gracias a Dios. Qué bendición. No, viendo algunos de los videos, las predicaciones, pues Ujú. todo lo que se dio ahí, qué bendición. Sí, sí. Y, Bueno, cada año la hace el pastor y siempre el pastor ha querido ser de bendición ujú. para todos los pastores locales, pero han llegado pastores ahora de otros lados. Wow, Me impresionó porque había pastores hasta de Ucrania, wow, de Europa, de India, wow. de muchos lados había. Entonces, ¿Hispanohablantes o pues de diferentes idiomas? de diferentes idiomas. Wow. Era interesante porque todos les buscaban para traducirle, Ajá. pero había un buen espíritu y siempre, siempre es bueno poder asistir. Bueno, yo al menos lo ocupo como unas vacaciones Sí, para poder ser alimentado, pero gracias a Dios todo sí. bien. Qué bendición, qué bendición. Y como ustedes saben, pues estamos en todas las plataformas y nos pueden encontrar donde sea. El día de hoy he traído pues a mi amiga Alexa y pues que no me escuche ahorita. Pero estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Apple Podcast y pues les he dicho varias veces que se puede decir a pues su asistente virtual que te ayude, que no quiero decir su nombre, que va a sonar, pero se le puede decir que ponga el último episodio y vamos a ver, pastor, si funciona o no, porque yo he dicho que sí y si no funciona estamos mal. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo ahorita. Alexa, Alexa, pon el último episodio de Sal y Luz. Obteniendo sal y luz en Spotify. Aquí tienes sal y luz. A ver. Ahora, yo creo que ni tú ni yo pudiéramos decirle a la gente, Ahí está. sí sirve. Y empieza con una voz, Una tremenda voz, ¿ah? sí, ¿verdad? O sea, soy yo, ¿verdad? Sí, ahí está, de tradiciones y doctrinas. Ya saben, ya nos pueden encontrar ahí. Y pues eso lo voy a pausar. Sí, sí, sí. Si no, vamos a estar ya distraídos todito el programa. Pero ya saben, hermanos, entonces ya nos pueden encontrar así de esta forma. Pueden decir a Alexa que te ponga esto y pues será de mucha bendición para ustedes. Amén. Pastor, a mí me encantó este episodio. Te agradezco por eso. Sí, Y, bueno, esperamos que haya sido de bendición para muchos. Sí, pues fue de bendición para mí. Y eso en lo personal fue de bendición y espero que haya sido igual para los demás. Pero pastor, tenemos otro tema para el día de hoy. Sí, tenemos el tema, el llamado el perdón. Ya Yo me creo voy, que ya me voy. Te toca a ti. hay muchos cristianos que batallan con ese tema, con el perdonar. Pero yo siempre he dicho que tenemos un libro en el cual nosotros como cristianos debemos de basarnos, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios habla mucho acerca del perdón y yo creo que yo aprendí esto, que la persona que da el perdón, yo creo que es la persona más feliz Mm. en la vida cristiana.
Entonces de eso va a tratar, acerca del perdón, y esperemos que sea de bendición para ustedes. Amén. Me encanta lo que dice Romanos 12 y dice versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Luego dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, me encantan las dos calificaciones ahí, si es posible, en cuanto depende de vosotros, pero luego dice, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Y es impresionante porque Pablo dice que estemos en paz con tal que podamos, pues que intentemos que siempre nuestro deseo y nuestras acciones sean para estar en paz con todos los hombres. Pero el problema es que a veces todos los hombres no quieren estar en paz con nosotros. Claro. Y lo demás del capítulo habla de que debemos estar perdonando y debemos estar haciendo algo activamente para bendecir hasta las personas que nos maltratan, que hacen cualquier clase de cosa en contra de nosotros. Y es una tarea bien grande y pues algo impresionante. Pues cuéntanos un poquito, pastor, acerca de lo que se espera de un cristiano. Bueno, si estudiamos un poco lo que tú acabas de leer, el versículo 21 habla acerca, dice, no seas vencido de lo malo. El no perdonar obviamente te lleva a guardar rencor, ira, enojo, hay veces que hasta maldiciones. Pero la Biblia es clara donde está diciendo no seas vencido de lo malo. Ahora, lo contrario a amor es odio, es rencor, es rencilla, todo lo que conlleva a eso. Yo creo que cada uno de nosotros como cristianos debe de aprender a perdonar. Interesante en nuestra vida cristiana, cuando nosotros empezamos la vida cristiana, nosotros entramos en la vida cristiana siendo perdonados. Así es. Entonces, y tratamos de vivir la vida cristiana siempre para perdonar a otros. Muchas veces a nosotros nos gusta que nos perdonen, pero no queremos perdonar a los que nos ofenden a nosotros. Entonces, cuando nosotros somos vencidos de lo malo, le estamos dando lugar a Satanás. Efesios lo que dice, no deis lugar al diablo. Y una de las cosas por las cuales mucho la iglesia batalla hoy en día es en las enemistades, pero hay enemistades en nuestras iglesias por la falta de perdón. Normalmente la falta de perdón es un problema espiritual, yo creo. Es falta de conocer la Biblia, es falta de caminar con Dios, es falta de tratar de solucionar las cosas. En Mateo 5 nos explica, dice que si traes tu ofrenda al altar y de ahí te acuerdas de alguien que tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda y ve y arregla las cosas con él. Ahora es interesante que hay muchas gentes dentro de la iglesia que saben que una persona le dejó de hablar, ya no tiene la misma comunicación, ya no tiene la misma relación que antes tenía, y algo sucedió, algo permitieron que pasara, y no son suficientemente maduros como para decir, ok, voy a arreglar eso. Si yo ofendí, pues yo voy a pedir perdón, ¿verdad? Pero si aún así hay una cosa que no se puede arreglar, pues en lo que dependa de mí, o sea, si depende de mí estar en paz con la gente, pues yo lo voy a hacer. Entonces, un cristiano, y eso se lleva a la madurez. Hoy en día vemos mucha gente inmadura, pero por falta de que no conocen la Biblia y aparte de que no quieren tomar ese paso del perdonar a la gente. Y justo pues muchas veces lo vemos como la responsabilidad de la otra persona. Decimos, él tiene algo en contra de mí, es problema de él. Y yo hice el mío, entonces ya está, pues que él me perdone y ya está. Pero la Biblia dice que uno mismo debe ir, debe buscarlo, debe arreglar este asunto, debe hacer todo para poder estar en paz. Entonces, tanto el perdón de uno mismo como buscar el perdón de los demás y buscar solucionar ese problema. Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, deben buscar restaurar a aquellos que están luchando. Y pues muchas veces la responsabilidad del más espiritual solucionar los problemas del menos espiritual. No nos lavamos las manos diciendo, ya es problema de ellos, ya es cosa de ellos, que hagan su cosa, sino pues habla de que debemos esforzarnos para siempre buscar estar en paz con todos. Me encanta lo que dice Colosenses 3, dice versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro.
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hace poco dijiste que entramos en la vida cristiana siendo perdonados. Y pues acá Pablo dice de que de esta misma forma, a pesar de todo lo que éramos, a pesar de todo lo que habíamos hecho, a pesar de todo lo malo que habíamos cometido, Cristo, siendo el más espiritual, nos buscó y nos perdonó. Y por ende debemos perdonar nosotros. Pero dice, de la forma que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Debemos entender el perdón de Dios, debemos entender el perdón de Cristo, debemos entender su mente acerca del perdón. Y a base de eso debemos también, pues, acercarnos y buscar ofrecer este perdón a otras personas. Y creo que tenemos algunos versículos también acerca de Cristo y lo que Él enseñaba acerca del perdón. Ahora, referente a lo que tú estás diciendo, hay un modelo de cómo debe de ser el perdón. O sea, si tú leíste ahorita, dice, de la manera que Cristo os perdonó, luego dice, así también hacedlo vosotros. Mucha gente después de que ha recibido el perdón de sus pecados, de que ha sido salvo, lo que él hace es que se le olvida qué es lo que Cristo perdonó. Y cuando a nosotros se nos olvida, ahora, si tú lees el libro de Éxodo, Deuteronomio, mucha de la recomendación del Señor hacia Moisés era, y las repetirás, y las escribirás, y las dirás. Cuando nosotros vamos a la repetición es como vamos a aprender. Entonces, pero muchas veces a nosotros se nos olvida que fuimos perdonados en una gran manera. Ahora, el perdón que encontramos en Cristo evitó que nosotros fuéramos al infierno. Entonces, cuando no perdonamos nosotros, cuando no vamos a la Biblia y no lo hacemos bíblicamente, desgraciadamente hay muchos cristianos que viven en cárceles de amargura y de resentimiento. Hechas por sus propias manos. Por ellos mismos, evidentemente, pero el perdón es algo que se debe de practicar, pero bíblicamente. Ahora, yo no debo de dar el perdón a gente que me cae bien. Aún, es más, lo que leímos en Romanos dice, si tu enemigo, entonces muchas veces nosotros vivimos en esas cárceles por la falta de perdón. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, creo que lo vimos acá, acerca de Mateo 18, acerca del que se le debía mucho, ¿verdad? Dice, por el 23, Mateo 18, 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una deuda muy pequeña, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, qué terrible es que nosotros, cuando necesitamos el perdón de Dios, si vamos a eso, pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a perdonarle a alguien que nos ha ofendido nosotros. Entonces yo creo que la raíz principal del por qué no perdonamos es porque estamos mal espiritualmente. Y yo creo que un problema también que vemos reflejado en eso, porque leemos esto, leemos ese pasaje, leemos lo que está acá y pues es fácil alterarnos y decir cómo se atreve él a no perdonar cuando él fue perdonado tanto, pero es fácil ahí porque lo vemos como la misma moneda. O sea, él había debido pues un monto a su amo y como no le pagó, pues fue perdonado y luego pues otro, pero en ambos casos se trata del dinero. Pero cuando vemos nuestros pecados con los pecados de otro, pues lo vemos como cosas distintas. Lo mismo pasó con David. Él veía pues la historia que le dijo Natán cuando llegó en 1 Samuel 12 y a 2 Samuel 12 y a Samuel llega a él y le dice pues tú eres el hombre, pero él estaba listo a condenar a este hombre que había matado a la oveja porque fue pecado ajeno.
Y siempre es más fácil ver el pecado ajeno como un problema y pecado propio como, ya, sabemos nuestras justificaciones y Ajá. nos justificamos por lo que queríamos, las intenciones que teníamos, todo, pero lo vemos como cosas distintas. Me encanta lo que dice, o sea, no me encanta, pero me llama la atención lo que dice Efesios 2, de que estábamos muertos, de que no teníamos esperanza, de que estábamos sin Cristo y sin esperanza en este mundo, de que seguíamos las corrientes del príncipe de la potestad del aire, de que seguíamos los deseos de nuestra carne, de que estábamos expuestos a la ira de Dios, y describe en términos tan claros cuál era nuestra condición sin conocer a Cristo. Pero nosotros lo damos por hecho, ya, Cristo me perdonó, claro, era pecador, pero ya. Y no nos damos cuenta de la magnitud del perdón de Dios para con nosotros. Yo tenía 4 años cuando acepté a Cristo. Amén. Y es fácil para mí decir, no era tan malo a los 4 años. Pero quebrantar la ley en una parte es quebrantarla toda. Claro. Y yo merecía a mis 4 años pues ser castigado, yo merecía pues ser apartado de Dios. Mis pecados a mis 4 años me tenían destituido de la gloria de Dios y yo no tenía esperanza. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados a mis 4 años de edad. Y Cristo me perdonó de todo eso. ¿Cómo yo no voy a perdonar a otro? Y cuando pausamos para pensar en todo lo que Cristo ha hecho, nos damos cuenta que somos ese siervo infiel, ese deudor que no quiere perdonar a aquellos que le están ofendiendo, por más real que sea la ofensa, por más que nos haya dolido la ofensa, le habíamos dolido más al Señor. Claro. Y Él tuvo que perdonar más a nosotros que lo que podríamos tú y yo imaginar perdonar a otra persona. Y a cómo no nos vamos a entregar por completo a este perdón y desear perdonar a los demás, porque mira todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Claro. Ahora, referente a eso, mucha gente, como te decía en un principio, se le olvida lo que fue perdonado. Tú decías, es muy fácil mirar los pecados de la gente ajena, pero menos nuestros pecados. Cuando nosotros comprendemos o entendemos lo que Cristo nos dio, tú estabas citando Efesios, pero luego él dice en Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia. La misericordia de Dios nos llevó a que nosotros fuésemos perdonados. No perdonamos porque no aplicamos misericordia. Yo les dije una vez a los hermanos de mi iglesia, imagínense que Dios nos juzgara o que Dios nos calificara o que Dios tomara alguna idea como nosotros tomamos nuestras ideas. ¿Qué pasaría? Y yo usé el perdón. ¿Qué pasaría si en la manera que usted vive, en la manera que usted hace, en la manera que usted ha ofendido, Dios le tuviera que calificar? Muchos de nosotros, hermano, estaríamos en el infierno. Entonces y por eso decía, hay un modelo de perdón como Cristo os perdonó. Entonces, cuando nosotros miramos la Biblia hay muchas pasajes en la Biblia que nos van a ayudar. Ahora, la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, cuando hay amor, hay perdón. Sí. Cristo nos amó y por eso nos perdonó. Todo aquel que viene a Él, Él lo recibe, Él le perdona. Entonces, cuando hay amor en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, entre hermanos, es un vínculo perfecto que nos lleva a perdonar. Es el vínculo, es lo que nos une a nosotros, el amor de Cristo. Cuando no hay amor, ahora, el amor es algo que se debe de hacer, se debe practicar. El amor nunca te va a nacer porque eres pecador, pero el amor se debe de practicar. Entonces, la falta de perdón también es por falta de amar, como Cristo ama. Y es interesante que justo abres ese tema, que tan fácil es. O sea, tú dices, ¿qué tal si Cristo nos perdonara como supuestamente perdonamos a otros? Y tan rápido somos de perdonar en palabra, pero siempre meditar en todo lo malo que nos ha hecho la otra persona, hacerle recordar vez tras vez tras vez. Y pues hacer todo, es como si un pastor hubiese prometido una caja china no, pero no voy a guardar rencor, pastor, pero a lo mejor habían promesas de ahí de por medio que no se han cumplido, pero justo eso de que decimos que perdonamos, pero en la realidad, pues la realidad es otra cosa. Sí. O sea, lo recordamos siempre y le hacemos recordar a la otra persona, ¿te acuerdas que aquella vez hiciste esto?
¿Te imaginas si Cristo hiciera eso con nosotros? Ujú. Te perdono, pero que pagues igual la consecuencia. Te Ujú. perdono, pero espero que te vaya mal en la vida. Ahora, O sea, ahora, disculpa, hay mucha gente que dice te perdono, pero solamente para calmar su conciencia, más no para calmar su corazón. Wow. Porque una persona cuando perdona, ahora perdonar es olvidar. Ujú. ¿Recuerdas cuando en Miqueas 7:9 donde dice que Él perdonará vuestras ofensas y nuestras iniquidades y lo echará en lo profundo del mar? Wow. Cuando una persona perdona de corazón, Ujú. nunca más va a volver a recordar. Ujú. Y si vuelve a recordar, es que no perdonó. Ujú. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro matrimonio, mi esposa y yo, ella se equivoca, yo me equivoco. Yo tengo una regla, y no sé si lo he mencionado acá, pero no peleamos o no discutimos 2 veces por la misma situación, Wow. sino si sale una ofensa, ya sea de ella o mía, nos perdonamos y nunca más nos acordamos. Ujú. Ahora, ¿por qué? Porque el recordar lastima. Ujú. Ahora, debes de recordar cosas buenas, Ujú. pero normalmente el ser humano lo que hace es recordar las cosas malas, Ujú. las recuerda y cuando las recuerda ha quedado una cicatriz en su corazón o una herida abierta y simplemente lo saca y lo dice. Sí. Y eso es malo delante de la sociedad y delante de Dios. Y yo creo que eso va muchas veces a lo que Pablo una tras otra vez hablaba de llevar cautivo nuestros pensamientos. Porque imposible, o sea, si hay una ofensa, imposible nos es como seres humanos completamente olvidarnos de lo que ha pasado. Pero cuando viene eso otra vez y supuestamente hemos perdonado, creo que, o sea, el pastor Jonathan Ashcraft ahí en México, pues él dice, cuando la Biblia dice que debemos perdonar 70 veces 7, no es que la persona nos vaya a ofender 70 veces 7, o sea, 490 veces, sino es que pues se nos va a hacer recordar, se nos viene otra vez el pensamiento, se nos viene otra vez pues el recuerdo de lo que ha pasado y tenemos que conscientemente decidir no pensar en eso, no meditar en eso. Imposible es o sea, no podemos tú y yo prohibir que esos pensamientos vengan a la mente porque pues siempre van a venir, pero conscientemente decidir no, voy a pensar en otra cosa. Ujú. No voy a recordar, le he perdonado. Pues Dios me perdonó. Así esa persona no lo haya merecido, pues Dios me perdonó y yo le quiero perdonar a Él. Y es difícil. Sería mentira decir de que soy experto en eso y es difícil dar este episodio porque yo sé también que pues yo tengo que perdonar y pues es un proceso continuo, pero es lo que se requiere de nosotros porque Cristo lo ha hecho por nosotros. Ujú. Y es lo que más se necesita en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, porque todos somos pecadores. Ujú. Y si guardamos el hecho de que, otro me ha ofendido, pues nosotros vamos a ofender a otro. Y si siempre estamos llevando la cuenta de las ofensas, nadie va a salir adelante. Nadie va a poder avanzar. Siempre vamos a estar recordando y tratando de tumbar a otros. Y pues los que perdemos somos todos nosotros. La Claro. unidad de la iglesia, la unidad de la familia, la unidad en el matrimonio, pues perdemos porque no estamos avanzando, sino estamos recordando el pasado, como dices. Ujú. Sí, ahora, esa es una de las cosas que debemos nosotros como predicadores siempre estarlo constantemente, enseñándolo, predicándolo. Y algo que yo me he dado cuenta como pastor, no sé tú, que las personas que no perdonan son las personas que normalmente siempre andan causando problemas. No, y ahora, tienen problemas en su corazón y obviamente de la abundancia del corazón habla la boca, pero el perdonar hace a la gente feliz. Wow. El perdonar hace a la gente dichosa, hace a la gente feliz, no solamente ella misma, Ujú. sino a los que lo rodean. Ujú. Porque el no perdonar es como una enfermedad contagiosa. Ajá. Es más, puedes contagiar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los que te rodean, porque cuando no perdonas normalmente te la pasas hablando mal de la persona que te ofendió, Ujú. de la persona que te hizo. Ahora, yo siempre he tratado, ¿verdad?, en mi vida personal, uno como pastor debe tener una vida intachable. No somos perfectos, Ujú. nadie, no hay ni un pastor perfecto. Entonces, pero sí, siempre cuando veo que un hermano o una hermana, especialmente hermanos, cuando yo veo que una hermana se está alejando de nosotros,
Yo mando a mi esposa y le digo, mi amor, necesitas hablar con la hermana, preguntarle. A lo mejor algo hicimos, a lo mejor no fuimos a su cumpleaños o cualquier cosa, Sí. ¿verdad? Acérquese con ella. O yo voy con algún hermano. Le dije, hermano, hay algo que yo hice, hay algo que a lo mejor no me di cuenta y necesito pedirle perdón. Y muchas veces ese gesto, de acercarte a ellos, cambia el corazón de la persona. Si cada cristiano que se ha visto ofendido o que ha visto que algo sucedió, nada más sintiera en su corazón y fuera y lo arreglara, ¿qué iglesias no tendríamos? ¿Qué congregaciones? ¿Qué hermanos en la iglesia no tendríamos? Entonces, es bien interesante. Lucas 17 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Tú leías Romanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, estad bien. Aquí dice que imposible es que no vengan tropiezos, pero que no sea mi culpa. Claro. Que no sea tu culpa. Sí. Y si imagínate que cada uno de nosotros en nuestras iglesias dijera que no sea mi culpa. Si ese hermano, esa hermana, ese joven va a salir, que no sea mi culpa. Voy a hacer todo lo posible. Que no sea mi culpa. Yo te aseguro que no hubiera tu auditorio, mi auditorio suficiente. Y Se haríamos notaría el amor de Cristo. más. Pero ¿qué hace el diablo? El diablo nos engaña. Nos engaña y dice, no, tú págale como te pagó. Y Romanos lo que dice, no digas yo me vengaré. Deja a Dios que es de la venganza. Entonces, perdonar lleva resultados mayores que tú no te puedes esperar. ¿Y cuánta gente ha dejado nuestras iglesias por falta de perdón? Justo algo que acabas de decir, Satanás nos engaña diciendo, págale como te pagó. Si cambiáramos la mentalidad, págale como Cristo te pagó. O sea, muchas veces miramos a aquel que nos haya ofendido, miramos a aquel que nos haya causado por cualquier cosa y decimos, pues él, mira cómo me lo ha hecho, mira cómo ha hecho esto y el otro. Pero si quitáramos la mirada de esa persona y la pusiéramos en el Señor, ¿cuánto cambiaría las cosas? Por supuesto. Si pudiéramos ignorar la ofensa de esta persona, pues no ignorando la ofensa como si no pasara, porque muchas veces imposible es no tener que vivir con las consecuencias de ofensas causadas, pero no pensar en esa consecuencia como tal, sino pensar en las consecuencias de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mirar no a esta persona y lo que esta persona nos ha hecho, sino mirar a Cristo y decir, Cristo, esta persona me ofendió, pero yo también te ofendí. Y yo le voy a pagar a él como tú me has pagado a mí. O sea, si pudiéramos simplemente cambiar esta cosa, yo creo que pues todo sería diferente. Y como dije, pues se notaría el amor de Dios, que eso es lo que Cristo dijo a sus discípulos. Por eso todos sabrán que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. Y pues si pudiéramos demostrar eso, se notaría más el amor de Dios y todo el mundo sabría de que de verdad somos discípulos de Cristo. Claro. Y pastor, vamos un poquito al lado práctico. ¿Cuáles son algunas cosas? Hemos hablado de la necesidad de perdonar, hemos hablado de la necesidad y cómo es como medicina a nosotros mismos y lo necesitamos, la iglesia lo necesita, Cristo lo pide de nosotros. Pero prácticamente, ¿cómo podemos perdonar? ¿Cuáles son algunas cosas prácticas, bien sea de la Biblia, bien sea de tu experiencia? ¿Cuáles son algunas cosas prácticas para poder practicar el perdón en la vida real? Hay una historia en la Biblia, no sé si la recuerdas, acerca de Jacob con su hermano Esaú. ¿Recuerdas que Jacob, Sí. Su nombre es transoso, ¿verdad? Y todo lo demás. Ahora, Jacob lo que hizo cuando Esaú venía con 400 hombres con él lo que hizo fue mandarle regalos. Muchas veces cuando tú te das cuenta que tú hiciste mal, o sea, que tú por tu culpa alejaste al hermano, alejaste a la hermana, alejaste a tu esposa, alejaste a tu esposo. Mira, no hay cosa mejor que ahora, no es que seas convenenciero, sino que demuestras que quieres arreglar la situación. Entonces, en el sentido de que si yo reconozco que yo lo he hecho, todo cuando depende de mí, yo lo voy a arreglar. Y Jacob cuando empezó a mandar regalos a su hermano, y entonces cuando llega Esaú con Jacob, ya no había esa rencilla,
sino Esaú abrazó a Jacob, dice, hermano mío. Él cuando salió quería matarlo, pero eso ayudó al corazón de su hermano. El perdón muchas veces también conlleva a sacrificio, que alguien tome la iniciativa. Si tú sabes que alguien tiene algo en contra de ti, toma la iniciativa. Y aun cuando la otra persona diga, no, todo está bien, por lo menos tú sabes en tu corazón que hiciste todo lo posible. Entonces, eso es algo bien práctico. Ahora, cuando alguien lo hace, está haciendo a un lado el orgullo. Mucha gente no se reconcilia porque tiene un orgullo y el orgullo destruye. Pero si hacemos a un lado el orgullo, usted puede acercarse a la persona a la cual usted siente que tiene ese problema contigo. Entonces solamente es dar ese pasito, nada más. Justo hablas de Jacob, creo que se ve la misma cosa en la historia de Saqueo. Y pues si a alguien le he estafado, pues le pagaré cuatruplicado. A mí me hubiera gustado que Saqueo me debiera a mí. Claro, sí, sería excelente, ¿no? O sea, pero se ve de que la gente lo conocía como pecador. La gente, pues, ¿cómo es que Jesús se atreve a ir a la casa de un pecador? Pero él, al reconocer lo que Cristo estaba haciendo por él, pues decide, pues, de la bondad de su propio corazón, perdonar y, o sea, más que perdonar, pues, volver a pagar 4 veces más de lo que había estafado. Pero vamos, pastor, al lado también, no tan solamente de las ofensas causadas por nosotros. Hay muchos casos donde alguien nos ofende a nosotros. La otra persona jamás nos va a venir pidiendo perdón. O sea, ignora su culpabilidad, ignora pues lo que han hecho para causarnos daño y dicen, no pasó nada, y pues actúan como si no hubiese un problema, pero en nosotros sabemos la tristeza, sabemos la lucha, sabemos el gran problemón que se ha armado pues en nosotros por causa de otra persona. Pues, ¿cuáles son algunas cosas prácticas para perdonar a otra persona? Así la persona no esté pidiendo perdón, así la otra persona ni siquiera se dé cuenta de lo que ha hecho a nosotros. Ok. Yo creo que esa es como una carga que tú tienes personal. Tú tienes que liberarla. Mucha gente ofende sin que se haya dado cuenta, aunque sí lo hace, yo creo. Pero lo que yo haría de una manera personal es ir con ellos. Decirle, hermano, mire, yo tengo esto en contra de usted. Por esto y por esto y por esto. Mateo 18. Nada más. Yo tengo esto en contra de usted, porque usted hizo esto, esto y esto más. Y vengo, hermano, a arreglar ese problema, porque ya es un problema que me está pasando a mí. Aunque usted no, todo normal con usted me saluda, pero es algo que yo tengo personal. Entonces, yo le pediría perdón, hermano, perdóneme si es que me estoy equivocando de usted. Pero si usted recuerda que usted hizo esto, también queremos perdonarnos, o sea, queremos perdonarnos mutuamente. Entonces, si yo tengo ese problema en mi corazón, yo debo de arreglarlo. No debo de guardármelo, aunque yo vea al hermano, cualquier persona viviendo su vida normal, pero yo lo tengo en el corazón, yo tengo que ir con esa persona a arreglarlo. Por eso Mateo 5 es lo que explica. Cuando traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que algún hermano tiene algo en contra de ti, te acuerdas, o sea, sientes en tu corazón, ve, arréglalo. Ahora, ahí dice algo, deja tu ofrenda y ve y arréglalo. Cuando lo arregles, presenta tu ofrenda. Entonces, todo se debe de hacer a la par, servir a Dios y arreglar los problemas. Hay mucha gente que dice, no, porque yo estoy mal delante de los ojos de Dios, por eso no voy a servir. No, es un gancho de Satanás para que no hagas lo que debes de hacer. Entonces, si tú sientes algo en contra de alguien, deberías de arreglarlo lo más pronto posible, porque si no se hace como un callo, se va haciendo un corazón engrosado. Y es lo que el diablo quiere. Lo que el diablo quiere es tenernos separados a todos, en el mismo lugar, pero en diferentes corazones. Y una iglesia que es fuerte, es una iglesia unida, la une Cristo. Y eso es lo que le va a ayudar a nosotros. Me encanta el ejemplo de Jesús, regresando a donde hemos empezado, y como pastores siempre debemos volver ahí, ¿no? Pero el ejemplo de Jesús, Él está en la cruz, está siendo crucificado y le pide al Señor, perdónanos que no saben lo que hacen, sabiendo que la mayoría que estaba ahí crucificándolo jamás le iba a pedir perdón. Jamás pues se iba a acercar. Después algunos de los judíos, vemos Hechos, al final de Hechos 5, dice que muchos de los sacerdotes pues creyeron
Y vemos que a lo mejor algunos de este grupo pues hubiesen llegado después para buscar perdón de Dios y aceptar a Cristo, pero en el momento ninguno le estaba pidiendo perdón, ninguno se estaba acercando para decirle lo malo que había hecho, ni había nada. Pero Jesús conscientemente, Él dice, Padre, perdónalos. Hace poco mencionaste Lucas, pues me encanta Lucas 17, donde habla lo mismo que se habla en Mateo 18 acerca de 70 veces 7. Y pues Jesús presenta esto. Y luego sus discípulos fueron tan humanos como nosotros. Le miran al Señor diciendo, Señor, aumentanos la fe. Para hacer eso. O sea, ayúdame, Señor, que yo no puedo. Y me encanta eso porque el perdón es un asunto de fe. Si creemos que Dios es bueno, si creemos que Dios es soberano, si creemos que Dios todo lo va a hacer para mi bien y para su gloria, entonces si Él ha permitido que cosas entren en mi vida, número uno, yo puedo saber que Dios lo ha permitido y que Dios pues ha hecho de que este asunto, de que esta ofensa esté en mi vida, y puedo saber que Él sigue siendo bueno a pesar de esta ofensa. Pero número dos, puedo saber de que Él lo está haciendo para mi bien, y la única forma de crecer en Él es perdonar a la otra persona. Así me haya ofendido, así haya hecho todo. Es una oportunidad para creer más en el Señor y decir, Señor, si tú lo has permitido y si tú me has mandado a perdonar, entonces lo mejor para mí es perdonar. Así no lo sienta, así no tenga ganas de hacerlo, así no esté en mi corazón hacerlo. Señor, si tú me lo has mandado así. Me encanta cuántas veces la fe y la obediencia están vinculadas en la Biblia. Pues tantas veces pues se intercambian las palabras, o creyeron o obedecieron, pues se ven las dos palabras y muchas veces se intercambian las palabras. ¿Por qué? Porque la fe se demuestra a través de la obediencia. Y si creemos que Dios es soberano, si creemos que Dios tiene la razón, si creemos que Dios quiere obrar todo para nuestro bien, si creemos que Dios va a hacer todo para que nos ayude a bien, como dice Romanos 8:28, entonces en el proceso le voy a tener que obedecer para perdonar, así la otra persona no lo merezca, así la otra persona no me lo haya pedido, así la otra persona no tenga nada. Es una decisión consciente de decir, Cristo me ha perdonado, Bueno, tú no lo mereces, pero te perdono por esta caja china. Y ahí está. Una vez más lo tenía que mencionar. Ya, entonces no vamos a discutir una vez más por esta cosa. Creo que hasta ahí se queda, pero qué reto para nosotros. sí. Ahora, en Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdona, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la misma que fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y luego dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Sin palabra de Dios, no hay perdón. Cuando nosotros estamos tan llenos de la palabra de Dios, leemos la Biblia, nosotros la vamos a llevar en práctica. Falta de perdón es falta de espiritualidad. Cristo nos mandó a perdonar. Y yo he experimentado de una manera personal que cuando tú perdonas, tú eres la persona más feliz. Y cuando tú buscas arreglar la situación, tú eres la persona más feliz y más tranquila y va a vivir en paz. Entonces es lo que yo he hecho. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentes. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús sabe lo que somos, pero decide no meditar en nuestros pecados. El perdón no va a borrar la ofensa de la otra persona. No va a borrar pues todo lo que te ha hecho la otra persona, pero es la decisión consciente de que así me haya hecho así, le voy a perdonar. Así me haya hecho así, voy a seguir buscando tener una relación con esa persona. Así me haya hecho así, voy a seguir buscando el bien de esta persona, como Cristo hizo por nosotros. Amén. Y impactante esos versículos, impactante, pues hay mucho más que se podría decir, pero que Dios nos ayude. Como pastores, como líderes, como padres, como esposos, pues todos los que nos están escuchando,
como dijo Jesús, imposible es que no vengan tropiezos, Tropiezos. ofensas, dificultades, problemas. Imposible es que no vengan. Si hay algo seguro en la vida es que alguien nos va a ofender. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? Ujú. Y tremendos pensamientos el día de hoy. Gracias, pastor, por eso. No, un placer. Gracias a ti por permitirme ser parte de este programa. Te iba a decir la invitación, pero no, por ser Ya no parte es de este invitación, programa. ya es no. parte. Ya. Pero gracias a ustedes igual por estarnos viendo, gracias por haber visto ese programa. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes como ha sido para nosotros y que podamos aprender como cristianos a perdonar a aquellos, así lo merezcan o no, y que sea una decisión de nosotros, de corazón, de que por el bien de nosotros, por el bien de la iglesia, por el bien de Cristo mismo, vamos a perdonar. ¿Algo más, pastor? No, nada más. Y si en algo les podemos ayudar, solamente escriban, dejen los comentarios. Y algo que usted debe de hacer, si usted está batallando con eso, con la falta de perdón, sea sincero, vaya con su pastor, arréglelo lo más pronto posible para que usted experimente la verdadera paz y la tranquilidad que hay en Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias a todos por estarnos viendo. Que puedan compartir ese programa con otras personas. Y les digo, el simple hecho de dejar un like, de dejar un comentario, nos ayuda a llegar a cada vez más personas. Hace Amén. poco estuve hablando, tenemos un video de salvación que promocionamos. Oh, sí. Y nos llegan varios insultos ahí también. Y son divertidos. Pero lo mejor para mí es que nos están insultando y a través de sus insultos nos están ayudando a llegar a más personas. Porque todos los amigos de esa persona de pronto están viendo este video por el comentario que nos ha dejado pues esa persona. Entonces ahí está. Si nos quieren insultar para que ese programa llegue a más personas, será de bendición. Bueno. Pero gracias, pastor, por estar. Placer. Gracias a ustedes también por ver ese programa y con nosotros será. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos.